Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos, en Buena Costumbre. Ya estamos en los estelares del viernes, saludando al estelar de siempre los días viernes, Francisco Ibieta, ingeniero comercial, conductor de Código Chile, de este afamado podcast y militante de la UDI. ¿Cómo estás, Pancho? Muy buenos días en el por teléfono esta vez. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Aquí yo estoy desde la capital del reino, Santiago de Chile hoy día. Mira, que te vaya bonito. Y estamos a través del Zoom junto al vicepresidente nacional de la democracia cristiana, Aldo Mardones. Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Álvaro. Buen día, María José. Muy Saludos a buenos Francisco, días. que está por la capital. Muy buenos días a ambos. Junto a Álvaro le queremos preguntar qué le parece este amplio despliegue que ha tenido el gobierno con esta campaña informativa, Chile Voto Informado, así le puso el gobierno. Hay un intenso despliegue no solamente de los ministros, sino que también de el presidente Gabriel Boric, que inclusive ayer lo vimos firmando ejemplares de el nuevo texto constituyente. Otro antecedente es que el ministro secretario de gobierno Giorgio Jackson está acá en la región del Biobío. Ayer tuvo una cuestionada, diría yo, actividad en el sindicato de la CAP, sí. donde había una persona del rechazo que no lo dejaron entrar. Ahí hubo un intercambio de palabras entre el jefe de gabinete de la delegada presidencial con este personaje que se declaraba también mapuche. Entonces aquí está, a mi juicio, un poquito en riesgo, La o un delgada poquito línea harto, roja. la delgada línea entre la presidencia y bueno, acá y antes había una estrategia, bueno, del gobierno de desmarcarse un poquito del plebiscito de salida, pero vemos que hasta el presidente de la República ha tenido un despliegue en esta campaña Chile Vota Informado. Comencemos con Francisco Ibieta, yo creo, ¿no? Sí. Que está en la capital del reino. Dale, Pancho. Algo pasa con tu teléfono, parece que lo estás transmitiendo desde la ducha, como el convencional que botó de la ducha. Porque se te escucha poco, Pancho. A ver ahora. ¿Aló? ¿Ahí sí? Sí, ahí está impecable, sí. Salió como cañonazo, sí. No, perfecto. Oye, a mí me parece vergonzoso un poco porque perdieron todo el pudor. Fíjate que ya esta jefatura de campaña que decidió tomar el gobierno por la opción del apruebo, Uh-huh. ya no tiene límites. O sea, imagínate, pues es que un patinazo internacional, que el mismo Chayanne haya tenido que salir a desmentir al gobierno. O sea, no hay vergüenza, nadie asume responsabilidades. Y lo peor de todo, yo creo que hoy día el gobierno está convencido de que lo está haciendo bien. Entonces, primero Chayanne, después la camiseta de la Roja, después, que pasó colado, como dice Álvaro, el tema del alza del transporte público, que anunció el ministro de Transporte, dijo que iba a hacer después el ministro de Hacienda sale diciendo que no, que va a ser ahora. Entonces, resulta de que no hay un guión, no hay un plan, y estamos improvisando y cometiendo errores todos los días. Ahora, esto para la opción del rechazo es muy bueno. Ahora lo del alza de transporte hay que especificar que es para el próximo año. Sí. Sí, Ahora Santiago. está congelado. pero hubo una contradicción Santiago. entre los ministros también. Entonces, eso habla de la improvisación que estamos viviendo y siendo víctimas los chilenos. Claro, pero yo, fíjate que a mí me queda dando vuelta una parte del argumento de Francisco Ibieta que me parece razonable, porque, bueno, está el dictamen de Contraloría, que no es algo nuevo, Aldo lo conoce muy bien, se repite cada elección, Contraloría lo vuelve a publicar, a masificar entre los servicios públicos, incluyendo los municipios, pero el presidente no puede estar, subiendo en su cuenta de Instagram este asunto de Chayanne. A mí me parece extremadamente grave. Me parece también extremadamente grave y sin responsabilidades políticas, además. Y además lanzándolo a la broma, en fin. Ayer estuvo el ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, de hecho está en Concepción. Fue al sindicato CAP en una actividad que no estaba promocionada, que no estaba publicada. Y una actividad, un miembro de una autoridad política no puede tener agenda privada. Menos cuando se trata de reuniones que tienen un carácter público, en un lugar abierto. No fue comunicada a los medios, las actividades eran durante la jornada de hoy día.
Entonces yo creo que, a mi juicio, hay una línea que se está traspasando. No sé cuál es tu opinión, Aldo Mardones, respecto de esto. Mira, yo creo que nos podemos caricaturizar un poco lo que está pasando en el gobierno. Disculpen andar mi pelito dando vuelta por acá. Caricaturizar lo que pasa en el gobierno. Pero tenemos claro que los servicios públicos tenemos la obligación de informar a la ciudadanía. Yo creo que hay una brecha de información fidedigna, una información verdadera que afecta la credibilidad del proceso. Yo creo que hay que tener claro, sí, que también eso tiene límites. O sea, no podemos llegar a un extremo de que se convierta en un comando político. Y eso nos obliga la normativa del derecho administrativo de que los servicios públicos debemos resguardar la imparcialidad, no tomar alguna postura política respecto a procesos electorales, resguardar eso. Pero eso no puede privar a los servicios públicos, a los mismos municipios, de informar a la comunidad, para que este proceso la gente participe de una manera informada y conociendo efectivamente los temas. Hoy día, yo ahí le digo a Francisco que ahí también hay que hacer una culpa como sector ellos de la derecha, que ha tratado de levantar un proceso a través de la mentira, entonces a través de la falsedad. Y eso afecta, claro, es pan para hoy y hambre para mañana, porque de una u otra manera también afecta la fe pública de lo político. ¿Te fijas? Entonces yo creo que ahí hay que tener el resguardo de eso, obviamente estableciendo los límites de la presidencia política, de la independencia, de la imparcialidad. Y el dictamen de Contraloría viene a hacer una muy mala noticia para la gente que no tiene acceso a la información de verdad. ¿Te fijas? Porque quienes estamos informados somos las personas que en realidad tenemos acceso a la información de verdad. Otras personas solamente se manejan mediante redes sociales, por lo tanto no hay una voz oficial que nos pueda entregar una información para que la comunidad, entendiendo además que esta votación es obligatoria. Y ahí hay que apuntar a poder entregar esa información que le dé certeza a los chilenos y chilenas. Bueno, Pancho... Hay un mea culpa. Sí. Ahora, bueno, es que acá hay que poner los dos extremos, porque cuando inició la convención en sí, también hubo por parte del gobierno, no sé si intencional o no, pero una despreocupación por este proceso. Ya muchos convencionales constituyentes decían que no había papel higiénico en los baños, que no había internet, que no estaba a la disposición, no hubo una preparación, a pesar de que todo este proceso ya fue con votación, con una alta votación y legitimación ciudadana además. Entonces hubo ahí un afán de preocupación. Ahora la pregunta es si estará pasando todo lo contrario, es decir, el gobierno le está poniendo demasiada importancia o está volviendo en la agenda esto prioritario para dar apoyo logístico, de coordinación, de información, porque hay que ser claro que el presidente de la República no se ha manifestado en apruebo o en rechazo, o no ha llamado a votar por alguna opción, pero le estará dando mucha importancia en la agenda al proceso, al plebiscito de salida de la nueva Constitución. Mira, María José, yo creo que más que darle importancia, yo creo que el gobierno esta semana decidió, entre comillas, salir del closet y hacer del plebiscito su agenda. El gobierno hoy día no tiene otra agenda que no sea el plebiscito. Entonces no es que haya decidido tomar protagonismo, lo asumió como parte de su labor y de parte de su deber. Esto de, tú dices, no ha llamado a otra prueba, yo la verdad es que estoy súper en desacuerdo contigo. Todo lo que hace todo lo que ha dicho el presidente, no es necesario, hay que sumar 2 más 2, y tampoco los chilenos no son tontos, pues, digamos. Entonces, claro, podemos decir no ha dicho apruebo, o no ha dicho hay que marcar la opción apruebo, pero uno ve, por ejemplo, ayer el comercial en la televisión que salió del spot del apruebo, hay que marcar la línea para el futuro, entonces, o sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? Pero Pancho, ¿sabes tú que a mí me gustaría tomar un punto y de lo que dijo Aldo Mardones? A propósito de algo que tenemos en pantalla puesto, que es un titular de la BBC Mundo, BBC News. Dice, la brutal, entre comillas, desinformación sobre la nueva constitución propuesta para Chile y algunas de las confusiones más difundidas. ¿Quiénes son responsables de esta brutal desinformación y de fake news? ¿Quiénes son los responsables, Francisco, de lo que se dice y que finalmente no es? Bueno, pero te cabe alguna duda. Mira Elisa Loncón, lo que hizo, o las declaraciones que hizo otro día cuando habló de que cuando uno quería vender entonces se expropiaba. O sea, ¿de qué estamos hablando?
De ahí está la propia descomposición de la desinformación. Hoy día la gente que defiende la prueba no defiende el texto, no defiende artículos, defiende la idea de tener una nueva constitución porque no saben lo que escribieron, no saben las consecuencias del texto que tienen. Entonces, cuando se habla de desinformación, bueno, el apruebo hoy día está informando o está invitando a soñar, está invitando a decir que esto nos va a llevar a un país más bonito, un país más justo. Hay que no están hablando del texto. Pero hay que ser, bueno, están entregando el texto, están, de hecho, las jornadas de módulos informativos se ven las personas que en instancias en que están leyendo el texto, están con el texto abierto. ¿Qué es lo que dice Aldo respecto de eso? Ya. Aldo. Bueno, Francisco yo creo que comete un error porque puede haber un poco de conocimiento técnico, jurídico respecto al proceso y las consecuencias de algunos elementos que contempla la Constitución, pero aquí ha sido la derecha que en forma contumaz estaba mintiendo respecto al texto, una derecha que desde el principio, sin conocer el texto, ya se estaba poniendo este proceso de cambio de la Constitución. Porque hay que recordar que detrás del rechazo, detrás del 20% de octubre del año 2020, estuvo la UDI, estuvo gran parte de Renovación Nacional, estuvo gran parte del Partido Republicano, por lo tanto, malamente, hoy día vamos a encontrar que sectores de la derecha quieran aportar y apoyar el cambio constitucional. Yo creo que hay un deber de desinformación y hay que hacer una culpa, insisto, que la derecha no lo ha hecho, que habitualmente construye realidades políticas en base a la mentira. Ayer escuchaba a Iván Podugio en un programa donde hablaba que no se consagraba el derecho a la propiedad en la Constitución, y el derecho a la propiedad está mucho más contemplado. Cuando Francisco dice, oiga, artículo 78. Votan, claro, cuando Francisco dice quienes defienden la Constitución defienden solamente el texto. Yo le digo a Francisco que la Constitución del 80 no hablaba sobre el agua, sobre los derechos del agua, sobre alimentación, sobre naturaleza, sobre vivienda, sobre ciudad y territorio, no hablaba sobre un trabajo decente, sobre derecho al ocio, sobre el deporte, sobre la niñez, sobre la discapacidad, sobre autonomía personal, sobre derechos sexuales reproductivos. ¿Puedo decir algo? Entonces, sobre el pueblo originario. Cuando se instala, por ejemplo, se instala, Francisco, este manto de duda respecto al texto, no hablando respecto al fondo, sino hablando en base a la mentira, creo que estamos cometiendo un daño tremendo a la política chilena. Y que vamos a tener que sumar las consecuencias quienes participamos activamente y tratamos de hacer una política de manera más limpia, más transparente. Yo creo que, Francisco, hay que ser súper responsable en el comentario. Yo creo que si tú tienes una crítica, hay que criticar el texto de fondo, pero no insistir en mentirle a las personas respecto a un texto constitucional que claramente tiene luz y también tiene sombra. Pero claramente es un texto que genera un mejor Chile, Francisco. Yo creo que hay que ser responsable en eso. Y tú que participas en política, deberías tener mucho más cuidado en eso. Mira, fíjate que lo que ha hecho Aldo en estos minutos que tuvo fue solamente decir de que yo estaba engañando y estaba mintiendo y no fue capaz de desmentir lo que yo dije. Entonces, claro, gusta hablar de que se están construyendo campañas de mentira, de fake news, etcétera, pero no son capaces de defender el texto. Entonces, están defendiendo la idea del proceso. Entonces, y ahora yo continúo y digo, bueno, sí tiene cosas buenas, lógico que tiene cosas buenas, pero las cosas malas que tiene son tan malas que opacan lo bueno. Entonces, no validemos y no nos pidan a nosotros que tratemos de convencer a los chilenos de que este es un texto bueno, porque este es un texto de la izquierda, que surgió de la izquierda y por lo tanto es de ellos. Ellos hoy día son los que tienen que salir a defenderlo. No nos pidan a nosotros, que somos de la derecha y de la centro derecha, hablar bien sobre un texto del cual no creemos. Entonces, la responsabilidad es de ustedes. Véanlo ustedes cómo lo hacen, pero no nos pidan a nosotros que hablemos bien de un texto que no nos gusta. María José, me gustaría preguntarle a Francisco que me diga 3 cosas negativas del proyecto constitucional. Primero, es una constitución indigenista, absolutamente. Segundo, el sistema político es un desastre. Y con esos 2 motivos, ya es lo único que a mí me hace decir rechazo, porque no construye estabilidad a largo plazo, no construye lo que este país ha sido capaz de construir, la redundancia en la palabra, durante los últimos años. Un país serio, es cierto, tenemos problemas. Tenemos problemas, es serio. Pero un momento, tenemos problemas. ¿Por qué es una constitución indigenista? Y el consentimiento indígena, primero que nada, la petición y la autonomía que tienen los pueblos indígenas de solicitar territorio y de solicitar normas exclusivas los pone por sobre el resto de los chilenos. O sea, hoy día una persona con la constitución aprobada, si quiere poner un negocio, una panadería en Cañete, va a tener que pedir el consentimiento indígena.
Entonces, y el consentimiento es, No, eso no es oiga, así, Francisco. no es una, Eso no es Francisco, una eso, autorización. Francisco, eso no es así tampoco, por favor. O sea, Eso es ¿viste? así. Estamos insistiendo en lo que estamos Eso criticando. es así. No es así. Eso, Mira, el convenio de la OIT, el número 169, establece esto va más allá. claramente el origen, o sea, la fortaleza de la normativa que tenemos que respetar respecto al pueblo originario, por lo tanto, eso está contemplado hace Aldo, tú mucho dijiste, rato. Y además, creo que Aldo, tú diste un punto súper bueno. El convenio 169 habla de consulta indígena, no habla de consentimiento. Esta constitución va mucho más allá y lo que hace es pedir el consentimiento de los pueblos indígenas. El convenio de 169 Entonces, habla de consentimiento consulta. de De consentimiento consulta. cuando se trata de los territorios. Que tú no, Bueno, puedes, y no puedes resulta- sacar a un pueblo que está en una comunidad, Ya. que está en un determinado territorio. Para poder Ya. sacarlo de ese lugar necesitas el consentimiento de la comunidad. Ya, lógico. Pero, y el consentimiento en esta constitución, No hay más ¿para gracias, qué María aspectos va? ¿Para qué aspectos va? Para mucho Es que más es lo que el que dice el desplazamiento en convenio. el territorio. Sí, claro, pero la constitución va más allá del convenio. Entonces, claro, es súper fácil decir, oye, aquí están... No, nosotros no estamos mintiendo. Ustedes defiendan lo que escribieron, defiendan lo que aprobaron y no nos pidan a nosotros, insisto, defender o hablar bien de un texto que nosotros creemos que es malo para Chile. Sí, pero Francisco, hay al menos en ti alguna crítica, no quizás a la derecha, a organizaciones de la sociedad civil que han hecho aseveraciones que derechamente son falsas o imprecisas o son interpretaciones malintencionadas de o el ridículas. texto constituyente. Sí, Por pero yo no ejemplo, me acuerdo de ello. el derecho a la vivienda, Francisco, por ejemplo, salió un comunicado de otra constitución que es una organización de la sociedad civil, no sé bien qué es en verdad, pero había una franja, una persona que decía que no iba a poder tener casa propia si se aprobaba el nuevo texto constituyente. Eso es María falso, José, lo han María desmentido José. constitucionalistas, lo han María desmentido los José. medios de comunicación. No es falso, puede ser, porque sabes que cuando uno revisa las normas que se rechazaron expresamente normas que hablaban del derecho a tener una vivienda propia. Entonces, cuando Pero, tú después vas a Francisco, estamos interpretar... hablando del capítulo de pero los derechos momento. sociales, no Pero- capítulo pero que María establece José, el derecho a la propiedad. Escúchame, entonces cuando tú vas al espíritu, hoy día cuando los jueces fallan van al espíritu de la ley. ¿Y qué significa el espíritu de la ley? Revisan los discursos y tratan de interpretar qué fue lo que quisieron decir los parlamentarios con eso. Entonces el día de mañana, cuando se vaya a interpretar el espíritu de la convención o del espíritu de la constitución, van a Pero, decir, bueno, se ¿Qué rechazaron espíritu? se rechazaron 3 artículos que hablaban expresamente del derecho a tener una vivienda propia. Mira, Entonces, sabes que te voy a no dar me dos digan- ejemplos, Francisco, no me de digan otras de que- constituciones del mundo, por ejemplo la española y la de Portugal. En el capítulo de derechos se entiende que la interpretación es que el Estado debe garantizar de forma progresiva que todas las personas tengan el derecho a la vivienda. No hablan de propiedad porque justamente están hablando de derechos sociales. Por ejemplo, en España dice todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese. Entonces, en todo el capítulo, o sea, perdón, en todo el artículo que establece el derecho a la vivienda no habla de propiedad, porque están hablando de un derecho social. También en Portugal, todos tienen derecho para sí, para su familia, a una vivienda de dimensión adecuada, en condiciones de higiene y comodidad y que preserve la intimidad personal y la privacidad familiar. Tampoco habla de María propiedad José, en ninguno de esos cuando- dos artículos. Y ahora, y tú que te fuiste entonces a comparar constituciones en el mundo, ¿por qué no hablamos de la constitución boliviana que, según entendidos también expertos, También constitucionalistas, habla de dicen que es derecho una a la copia? vivienda. Dicen Oye, que es una copia de la constitución boliviana. Dejemos hablar un poco, Entonces, ¿sabe, Francisco? Mira, yo me parece bien que cada uno haga uso de su ejercicio de libre expresión, pero yo francamente creo que es insostenible, Francisco, afirmar que la Constitución elimina el derecho de propiedad de la vivienda. Eso no es así, Francisco. yo no Eso, estoy diciendo que elimine el derecho de propiedad, estoy pero diciendo que que tampoco puede... es que no lo cuestiona. Al contrario, lo reafirma. Lo que pasa es que establece nuevas formas de ver las cosas. Yo no quiero Bueno. hacer una apología de la Constitución, pero que Francisco, que digas tú Pareciera que la estás haciendo. que una persona no va a poder instalar un negocio en Cañete porque le va a tener que dar una consulta indígena, eso tampoco qué no? es verdad, Consulta Francisco. indígena ¿Por qué no? existe, ¿Pero hoy y por qué día no? existe. Los pueblos originarios al día de hoy
pueden solicitar espacios del borde costero y tener reivindicaciones territoriales a través de la institucionalidad CONAI. Hay una ley también para aquello y que obviamente le da operatividad al convenio 169, eso ya existe. Y Pero de hecho, estamos mezclando peras con manzanas, pues, de Oye, nuevo, insisto. dejemos hablar a Aldo Mardones porque se nos va a ir el tiempo y ya no habló nada. Aldo. No, hombre, lo que pasa es que el argumento lo están dando ustedes, Álvaro y María José. Yo creo que aquí han hecho insistentemente una campaña del rechazo en base a la mentira. La derecha siempre estuvo en contra del cambio de un texto constitucional porque se acomodaron a una constitución que consagra la desigualdad, una constitución que no protege el medio ambiente, que no reconoce la diversidad, que no reconoce nuestro pueblo originario, una constitución que como joya en la corona, una constitución que además fue elaborada en dictadura, por lo tanto la derecha no quiere cambiar este modelo que en definitiva le da cierta garantía creo que al 5% de este país. Y excluye el 95%, porque no habla de un Estado social de derecho, sino de un Estado subsidiario donde el Estado tiene que intervenir. Y hay que recordar, Francisco, que cuando se quieren realizar cambios estructurales en nuestro país, es la derecha que acude al Tribunal Constitucional, que es guardián, efectivamente, de la Constitución de 1980. Aldo, pero para terminar, la presidencia del gobierno hoy día está en riesgo. Yo creo que hay que tener cuidado en los límites. Yo creo que hay que respetar las formas también, más allá de realmente respecto al tema de una propuesta. Pero yo creo que los servicios públicos tenemos el deber de informar a la comunidad. Los municipios tenemos como labor exclusiva la educación, entregar educación y cultura a las personas, incentivar la participación social. Y creo que este proceso constitucional requiere de mucha educación y de mucha participación ciudadana. Por lo tanto, no estamos de acuerdo. Incluso hay un diputado que va a presentar un proyecto de ley para modificar la ley orgánica de municipalidades para poder establecer este derecho que tengan los municipios. Me parece insólito que se le pida, porque es un daño que se le hace a la ciudadanía no votar informada, ¿te fijas? Pero insisto que Francisco tenga ese cuidado de hablar con la verdad y no fundamentar su posición a través de la mentira. Francisco Vieta. Él puede cambiar los paradigmas de una derecha ochentera, una derecha noventera. Francisco debe tener menos que yo, debe tener unos 35, 36 años. Entonces creo que todavía la posibilidad todavía de cambiar esa forma de hacer política. Francisco Vieta, tienes que desconectarte. Sí, tengo que desconectarme lamentablemente. Solo para despedirme, la verdad es que no es la derecha hoy día la que está llevando la campaña del rechazo, es la ciudadanía, son las personas, así lo ven las encuestas, así se refleja en la calle. Entonces, claro, esta es una discusión que estamos teniendo nosotros aquí, pero la gente en su casa ya tiene una decisión tomada, está informada sobre cómo esto se trata y yo creo que poco estamos influyendo en lo que pueda pensar la gente. Gracias, Pancho, que tenga un buen día, que te vaya bien ahí en la saludo, capital del Reino. Igualmente. Chao, chao. Saludos. Chao, Aldo, gracias por estar acá. Gracias, Álvaro, gracias, María José, solo Francisco. Un abrazo a ambos. Ahí estaban los estelares del viernes en una interesante conversación y debate. Francisco Vieta y Aldo Bernárdez.